Louise invoca al Rey de los Héroes por Rainstar 3 capítulo 4. El rey explora el Capitolio, Exomaque feliz 4 de julio. Para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, aquí hay un capítulo del Rey Gilgamesh. Espera, algo suena mal aquí. Por segunda vez en tantos días, Louise se despertó al oír unos golpes frenéticos en su puerta. Se frotó los ojos legañosos y gritó con voz cansada. ¿Sí? Señorita Valiere. Se escuchó la voz de Sir Abel a través de la puerta. ¿Sí, qué es? Mis disculpas si te desperté, pero ¿sabes dónde está el rey Gilgamesh? La pregunta sacó a Louise de su letargo. ¿No está en el castillo? Preguntó alarmada. Desayunó temprano y luego desapareció. Esperábamos que les contara sus planes. No, nunca dijo nada sobre sus planes para hoy, respondió Louise. Luego pensó más. Aunque sí mencionó que buscaba entretenimiento, ya que la biblioteca le decepcionó. ¿Sabes qué considera él entretenimiento? Ojalá, murmuró Louise en voz baja. Más alto, para que Abel pudiera oírla, respondió. Creo que le interesa encontrar gente que le llame la atención. Me temo que no sé nada más. No tiene por qué disculparse, le aseguró el caballero. No hemos encontrado ninguna pista, así que esto ayudará a acotar bastante nuestra búsqueda. Agradecemos mucho su ayuda. Luego añadió. Además, la princesa quiere que sepa que el desayuno está listo para servirle cuando lo desee. Una criada vendrá pronto para atenderla. Louise suspiró al desvanecerse el sonido de los pasos del caballero. La verdad es que puede que lo haya invocado, pero no entiendo qué le pasa por la cabeza, se quejó. ¿Refinar la búsqueda? Ja. Con esa aeronave, ya podría estar en la mitad de Galia. Tendríamos suerte si todavía estuviera en Tristán, y más aún en la capital. Gilgamesh, vestido con la típica ropa de un noble, paseaba por la calle principal de la capital. El único cambio que hizo en su atuendo fue añadir un elegante sombrero fedora. Normalmente, el rey prefería llevar el cabello al descubierto para realzar su esplendor, pero debía admitir que el extraño sombrero de ala ancha era excelente para protegerle los ojos del sol. La ropa de la época era demasiado pesada y ajustada para su gusto, pero tenía cierta practicidad y estilo. Consideraría conseguir ropa hecha a medida más tarde, suponiendo que pudiera encontrar un sastre apropiado y digno de servir a un rey. Como en la mayoría de las grandes ciudades, la carretera principal trazaba una línea recta que conducía a la gente al edificio más importante de la ciudad. En este caso, se trataba del Castillo Real. En el camino hacia el castillo se encontraban propiedades privilegiadas para los nobles que deseaban vivir cerca del edificio real, así como para los negocios que buscaban captar la mayor clientela noble. Normalmente, eran los propios nobles quienes podían permitirse comprar el local para un negocio, y encargaban a un plebeyo la gestión diaria, mientras que el señor o la señora se concentraban en la administración de su territorio. En resumen, la calle principal de Tristán debería haber sido un lugar privilegiado para encontrar gente importante. Sin embargo, ni una sola persona ni cosa llamó la atención de Gilgamesh. Deambuló por las tiendas, intentando averiguar si había algo de valor. Las vistas pasaron como una nube desprovista de interés. Claro, había tiendas de varitas y alquimia prácticamente desconocidas en la tierra, pero que fuera nueva no la hacía digna de su atención. Un nuevo tipo de insecto no merecía admiración si era aplastado de todos modos. Todos los productos que se vendían eran innegablemente mediocres. La ropa era de calidad regular, la comida tenía un sabor soso y la gente no impresionaba. Para un mundo donde la magia era abierta y abundante, los humanos eran patéticamente débiles. Aparte de Louise, Gilgamesh aún no había conocido a nadie que considerara digno de su atención. El rey extranjero vagó por todo el distrito noble de la capital, buscando algo de valor. Estos magos, como se llamaban a sí mismos, eran poco más que los magos de su propio mundo bajo un nombre más prestigioso. Gilgamesh percibía algo fundamental diferente en su linaje, un rasgo que los habría hecho destacar en la tierra. Sin embargo, las diferencias no parecían merecer la pena investigarlas. Louise, de nuevo, era la única excepción. Esta fue una nueva experiencia para el rey de los héroes. No tenía responsabilidades ni derechos sobre estas personas ni sobre sus tierras. Era un observador externo, explorando por placer. La experiencia habría sido liberadora, excepto que estaba aburrido. Tras concluir que no había nada de interés en la alta sociedad, Gilgamesh decidió descender a los reinos inferiores. El camino principal desde el castillo finalmente conducía al distrito comercial. Si bien esta parte de la ciudad no era exclusiva de los nobles, seguía siendo una zona importante que algunos frecuentaban.
Una vez más, no había nada destacable. El potencial mágico promedio de los habitantes de los alrededores disminuyó significativamente, y no se encontraron nuevas variables. Visitó varios puestos para probar sus productos, pero descubrió que sus productos eran tan comunes como sus vendedores y clientes. Tras haber transcurrido casi todo el día y haber explorado todas las zonas más elegantes de la ciudad, Gilgamesh decidió adentrarse en los barrios bajos. Si bien despreciaba la suciedad, se podía aprender mucho de un país a partir del estilo de vida de sus clases más bajas. Todos los países podían presumir del esplendor de los ricos, pero pocos podían ocultar el desaliento de sus pobres. Mientras Gilgamesh caminaba, atraía numerosas miradas. Pocos nobles entraban en los barrios bajos, y aún menos caminaban con tanta seguridad por la zona sin una escolta completa. «Vuelve a tu castillo dorado, estúpido noble», le gritó un borracho. La gente con la que había estado bebiendo se apartó de inmediato, pues estaban lo suficientemente sobrios como para actuar por instinto de supervivencia. Gilgamesh no se giró, sino que habló con abrumadora autoridad. «¿Te refieres a mí, mestizo?» Gilgamesh oyó al hombre atragantarse, y luego el golpe sordo de su caída al suelo. Curioso, giró la cabeza y vio a una mujer pequeña pero corpulenta que empujaba la cara del borracho al suelo. Ella misma estaba arrodillada, con el rostro agachado. «Le pido perdón a su señoría en nombre de mi esposo», suplicó. «No es él mismo cuando está borracho. No lo hizo con mala intención, lo juro. La lengua de los hombres se desata con el licor. Es entonces cuando la fea verdad de sus corazones se desliza hacia afuera», respondió Gilgamesh. La mujer se inclinó aún más, tocando el suelo con la frente. «Por favor, señoría. Tenga piedad». Gilgamesh los miró fijamente. El borracho, apenas consciente, y su esposa, que suplicaba con fervor. El pequeño grupo de espectadores retrocedió lentamente, temiendo provocar la ira de Gilgamesh. En cambio, el rey dijo: «¿Qué perros tan curiosos corretean por las entrañas de este miserable país?». Chasqueó los dedos acorazados. «Mujer, tú y tu marido vivirán. Me han dado mi primer gusto del día, así que sus vidas deberían ser recompensadas. Es usted muy generoso, señor». Gilgamesh no dijo nada mientras se alejaba. No había nada impresionante en el hombre ni en la mujer. No percibía habilidades especiales ni linajes notables. Y, sin embargo, la mujer había hablado con el rey, superando la presión de su aura intimidante para suplicar por la miserable vida de su esposo. Sin duda, había algunos individuos de carácter fuerte en Tristán. Desafortunadamente, por lo que había visto, eran muy pocos y distantes entre sí. El país caería. No por falta de un liderazgo fuerte, aunque eso sin duda era un problema, sino porque su gente carecía de la voluntad de seguir adelante y resistir. Quizás era hora de reunirse con personas más prominentes. Sin duda, sería mejor que dragar con las ratas de alcantarilla. Y hablando de esos asquerosos perros, Gilgamesh se detuvo y giró la cabeza hacia un callejón en sombras. «¿Planean hacerme esperar, cabrones?», gritó. Desde adentro se escuchó un grito: «Apresúrense». 4 hombres con capas andrajosas saltaron de las sombras del callejón. 4 cadáveres cayeron al suelo, cada uno con un arma blanca atravesándole el corazón. 4 tesoros se convirtieron en polvo dorado con el chasquido de los dedos de Gilgamesh. «¿Quieres probar suerte tú también?», preguntó. «Quizás seas más entretenido que estos chuchos». Desde los tejados, 2 figuras encapuchadas descendieron a la calle e hicieron una profunda reverencia. «No tenemos intención de luchar contra usted, Majestad», dijo la primera, con una voz juvenil. Una capa desgastada y color óxido con capucha lo cubría. «¿Ah?», preguntó Gilgamesh. «¿Sabes quién soy?». «En efecto», dijo la segunda persona, una mujer esta vez. Al igual que su compañera, llevaba una capa con capucha, pero la suya era color mostaza. «Hemos oído hablar de tu apariencia y tu poder. ¿Y aún así correteáis como ratas?», preguntó Gilgamesh. «¿Es esa forma de tratar a un rey?». «Disculpe nuestra rudeza», dijo el hombre. Él y su compañero se quitaron las capuchas al mismo tiempo. El joven tenía cabello castaño dorado y brillantes ojos ámbar. La joven tenía el cabello y los ojos color rosa a juego. «Mi nombre es Lelia», se presentó primero la joven. «Y yo soy Mateo». Gilgamesh les echó un vistazo rápido. Sus uniformes y modales estaban por encima de los de la gente común, pero eso era todo. «¿Qué tienen que ver conmigo?». «Solo estamos aquí para observar», dijo Leila. No teníamos intención de interrumpir sus actividades. Gilgamesh entrecerró los ojos.
Su presencia ha sido una espina clavada durante la mayor parte del día, dijo secamente, provocando un escalofrío en los dos. Sin embargo, creían haber pasado desapercibidos, así que perdonaré su ignorancia. Estamos muy agradecidos, Su Majestad, dijo Mateu. Como debe ser, declaró el rey. Sobre todo porque excusaré la presencia de espías en el país de mi invocador. Al ver las expresiones de pánico del dúo, Gilgamesh se burló. Vamos, me tonto. Sus acentos son claramente extranjeros, y aún no he visto a un agente de Tristán capaz de otra cosa que no sea pavonearse como un gallo orgulloso. Que el emperador germano tenga espías desprevenidos en las entrañas de la capital de Tristán habla de su previsión. Gilgamesh no era omnisciente, pero gracias a su noble fantasma Shanak Baimuru, poseía una clarividencia que dejaba muy poco al misterio. El noble fantasma era la razón por la que podía discernir el valor de cualquier persona y cosa que se cruzara en su camino, a pesar de sus gustos incomparables. Por eso también se había percatado de que el dúo lo seguía poco después de abandonar el castillo. No habían mostrado ningún signo de sed de sangre, así que los ignoró. Se preguntaba hasta dónde estarían dispuestos a llegar para observarlo. Los callejones de los barrios bajos eran un lugar peligroso para seguir a alguien. Era difícil mantener la línea de visión, y los asaltantes siempre estaban al acecho de forasteros a quienes atacar. Que persiguieran a Gilgamesh tan lejos demostraba su dedicación. Rebelarse al ser atrapados en lugar de huir también demostraba que eran profesionales, o al menos lo suficientemente sensatos como para darse cuenta de que huir nunca fue una opción viable. ¿No te molesta nuestra presencia?, preguntó Lelia con cautela. Se espera la presencia de espías extranjeros, dijo Gilgamesh. En mi país, me enorgullecía verlos presenciar la gloriosa fuerza de mi reino. Las historias que divulgarían solo servirían para aumentar su fama. Sin embargo, no tuve piedad de los ladrones, saboteadores y asesinos. Nadie puede tocar lo que es mío. Quien cometa semejante crimen será condenado a muerte. Una mueca de desprecio cruzó el rostro de Gilgamesh mientras les daba tiempo a los dos espías para que asimilaran el mensaje. Ahora, váyanse de mi presencia antes de que me canse de ustedes. Asintieron e hicieron una última reverencia antes de desaparecer en un callejón. El rey sonrió con suficiencia. Aunque no había encontrado ningún tesoro nuevo, el día había sido entretenido a su manera. Louis se levantó la vista de su libro de antiguos rituales mágicos al ver aparecer ante ella un gran círculo dorado. Una semana antes, la visión la habría asustado. Sin embargo, tras varios días lidiando con Gilgamesh, la novedad empezaba a desvanecerse. La joven maga dejó el libro y se puso de pie. Cuando Gilgamesh entró en la biblioteca, hizo una reverencia y preguntó: ¿Se encuentra bien, Majestad? En efecto, mi invocador, respondió Gilgamesh. Encontré un par de mestizos interesantes durante mi tiempo libre. A este país le falta calidad, pero hay más bajo la superficie de lo que se ve a simple vista. Louise no tenía nada que decir al respecto. Tristán era el país con mayor concentración de nobles y magos de alto rango. Si le costaba encontrar gente interesante allí, en la misma capital, dudaba que su curiosidad se viera satisfecha en otro lugar. En cambio, decidió darles un consejo para ayudar a los guardias, que estaban sobrecargados de trabajo. Le ruego a su majestad que informe a la guardia cuando salga del castillo, dijo. La estaban buscando desesperadamente. Y la buscaban en busca de respuestas que ella no tenía. No soy su pupilo ni súbdito de su gobernante, se burló Gilgamesh. Lo que hago para mi ocio no les incumbe. Su reacción fue exactamente la que Louise esperaba. Suspiró suavemente. Como diga, majestad. Gilgamesh hace cosas de Gilgamesh. Sé que es un capítulo corto, pero esto es todo lo que tenía sobre Gilgamesh porque solo se centra en lo que importa, y muy poco le importa. Así que, sin más preámbulos, esperar. ¿Qué es esto? ¿El capítulo está apenas a la mitad? ¿Otro omake? ¿2 capítulos seguidos? Ay, pero este es canon. El rey no puede ser encontrado una canon omake. Cuando el capitán Wardes les dijo a Sir Cain y Sir Abel que vigilaran al rey Gilgamesh, esperaban tener que lidiar con los habituales dignatarios extranjeros que intentaban imponer su autoridad en todas partes. Ciertamente, el rey Gilgamesh era alguien que asumía la sumisión de todos a su alrededor. Además, solía tener una mirada crítica y de desprecio, lo que hacía que la mayoría del personal se sintiera comprensiblemente nervioso a su alrededor. Lo inesperado, sin embargo, era hasta qué punto hacía lo que quería, incluso desaparecer en el aire, sin apenas avisar. Lo último que le dijo a Caín, quien lo observaba, fue: no me sirves en este momento. Puedes retirarte.
Caín respondió. Perdóneme, Majestad. Pero tengo órdenes de permanecer a su lado hasta que se me ordene lo contrario. El rey hizo un gesto de desaprobación, entró en un círculo dorado y desapareció. Se inició de inmediato una búsqueda encubierta, pero no tuvieron éxito. Al igual que la vez anterior, no había forma de rastrear a dónde había ido el rey. El misterioso círculo era obviamente mágico, algo que cualquier mago podría confirmar, pero no había ninguna indicación de dónde había ido el rey. Esto sembró el pánico entre los caballeros, hasta que la señorita Valiere reveló que el rey buscaba entretenimiento. Aunque eso normalmente limitaría la búsqueda a unas pocas opciones, como los jardines, los mercados o el barrio rojo, los excéntricos del rey Gilgamesh dejaron incontables opciones de búsqueda. Sir Able y Sir Caín se encontraban entre los caballeros enviados a la ciudad en busca de pistas. Ambos conocían lo suficiente los gustos de Gilgamesh como para darse cuenta de que las altas esferas de la sociedad de Tristán no lograban impresionarlo. Por lo tanto, decidieron comenzar su búsqueda en la zona más diversa de la ciudad, el distrito comercial. Disculpe, señora. ¿Ha visto a un extranjero de cabello dorado y ojos rojos? Preguntó Caín. La tendera de mediana edad levantó la vista y vio a los dos jóvenes, ataviados con sus atuendos de caballero. Pues sí, lo hice, respondió con un tono de cortesía forzada. Los caballeros intercambiaron una mirada. Cualquiera con esa reacción sin duda tuvo un encontronazo reciente con Gilgamesh. ¿Sabes a dónde fue? Preguntó Abel. La dependienta señaló con el dedo más adelante. Al parecer, no le gustó mi mercancía y fue a buscar algo mejor, dijo con enfado. Mis pasteles cuentan con el respaldo personal de las familias Marbot y Vaux. Mi marido trabaja duro para hornearlos frescos cada mañana. Pueden ver que no son de inferior calidad, y mucho menos aptos para perros. Seguro que sí, le aseguró Abel a la furiosa mujer. Con una idea en la cabeza, sacó su monedero. De hecho, si pudiéramos llevarnos uno de tus croissants, te lo agradeceríamos muchísimo. De inmediato, el ánimo de la dependienta dio un vuelco. ¡Ay, qué amable!, dijo con dulzura. Tómate unas copas para el camino. Muchas gracias, señora. Estamos de servicio, le recordó Caín a su compañero. La respuesta de Abel fue entregarle un croissant, que el caballero más alto aceptó con un suspiro. En ese momento su búsqueda se volvió mucho más fácil. Más de la mitad de los vendedores a los que preguntaron habían visto a Gilgamesh. ¿Cabello rubio y ojos rojos? Lo vi hace poco. Ese caballero tenía ojos de halcón. ¿Noble extranjero? Sí, tiene sentido. Conozco a todos los nobles de esta ciudad, y ninguno tiene la misma presencia que el hombre. Sí, un hombre con esas características revisó mis mercancías. Chasqueó la lengua y las llamó prendas indignas incluso del más bajo noble. Hasta el duque de Valiere compró una capa en mi tienda. Parece que el rey Gilgamesh ha causado una fuerte impresión en el pueblo, comentó Caín. Al menos ninguno sabe que es rey, dijo Abel. No me imagino que eso salga bien. Caín asintió. Según nuestra información, no debería estar muy lejos de aquí. Los dos caballeros contemplaron el estrecho callejón por el que Gilgamesh fue visto por última vez. Con cautela, entraron, atentos a su invitado díscolo o a los molestos merodeadores. Tras unos segundos de darse cuenta de que no les esperaba una emboscada, continuaron caminando a paso tranquilo. ¿Por qué un rey iría a los barrios bajos? Preguntó Abel. ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de ese rey? Respondió Caín con cansancio. He intentado conversar con él, pero prefiere responder con sencillez o ignorarme por completo. Con tus habilidades de conversación puedo ver por qué, bromeó Abel. Caín puso los ojos en blanco. ¿Y cómo te va con la señorita Valiere? Preguntó. Espero que no hayas coqueteado con la prometida del capitán. No me atrevería, juró Abel. En cuanto a nuestras conversaciones, han sido breves. Supongo que es bastante cordial. Menos intimidante que su madre, eso seguro. Pero he aprendido más observándola que hablando con ella. ¿Has visto cómo se comporta con el rey Gilgamesh? Respetuoso, pero audaz, dijo Caín asintiendo. Me siento sofocado cuando me acerco demasiado a él, pero a ella no parece afectarle. Así que no soy solo yo, dijo Abel con alivio. Pensé que era una locura sentir la necesidad de alejarme de él para respirar bien. Me pregunto si será magia. Si así fuera, la hija de la duquesa sería la más afectada, ya que no puede usar magia, dijo Caín. Creo que esos rumores son falsos. Caín levantó una ceja. ¿Cómo? Se dice que la señorita Valiere invocó al rey Gilgamesh con el conocido ritual de invocación, dijo Abel.
¿Cómo pudo una chica sin magia invocar a un rey con una magia tan poderosa como la suya? Y aún así, su propia familia no ha confirmado su habilidad mágica, replicó Caín. Lo que hace que esto sea aún más misterioso. No me digas que quieres investigar. Por supuesto que no. Caín se pellizcó el puente de la nariz, y no solo por el olor del callejón. Conozco esa mirada. Ni se te ocurra, dijo con insistencia. Somos caballeros grifos, no la Inquisición. Deja este asunto en manos de las autoridades competentes. La respuesta de Abel se interrumpió cuando una mancha marrón apareció rápidamente por una esquina cercana y se estrelló contra él. Él y Caín se apresuraron a empuñar sus espadas, pero se detuvieron al ver al supuesto agresor. La pequeña figura encapuchada prácticamente había rebotado contra el pecho de Abel. Era simplemente una niña de cabello amatista, que cayó hacia atrás e inmediatamente comenzó a frotarse la frente. Mira por dónde caminas, reprendió Caín al niño. La chica levantó la vista sorprendida, y luego aterrorizada al ver con quién se había topado. Lo siento. Balbuceó. Intentó alejarse de ellos, pero su mano se enganchó en el borde de su capa raída y acabó cayendo de espaldas. Abel rió entre dientes y le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. La chica miró su mano con recelo y se levantó sola. Siento haberte topado, dijo antes de alejarse un paso. Alto ahí, ordenó Caín. La chica se quedó paralizada. ¿Has visto a un hombre rubio y de ojos rojos pasar por aquí? La experiencia le permitió a Caín predecir el siguiente movimiento de la chica cuando sus ojos se abrieron de par en par. Se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo justo cuando ella empezó a correr. Oh, no, no lo harás. Déjame ir. Tranquilo, dijo Abel para tranquilizarlo. No vamos a hacerte daño, solo necesitamos averiguar a dónde fue. Los inútiles esfuerzos de la chica no cesaron, así que el caballero pelirrojo rebuscó en sus bolsillos un plan B de eficacia comprobada. Lanzó una moneda grande al aire. Como era de esperar, la chica dejó de retorcerse cuando sus ojos azules captaron el brillo del oro. Muéstranos a dónde fue, y esto es tuyo, dijo Abel. Sostuvo la moneda lo suficientemente cerca para que ella viera que era la auténtica, pero no lo suficiente para que se la arrebatara. ¿Trato hecho? La chica desconfió de Abel al principio. Mostrar dinero por un trabajo y luego retenerlo no era la artimaña más rara. Lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño o desprecio. Al no ver ninguna, asintió lentamente. Caín le soltó el brazo y ella lo fulminó con la mirada antes de darse la vuelta. Por aquí, dijo. Abel permaneció cerca de la espalda de la chica, mientras que Caín se mantuvo más atrás por si se topaban con una emboscada. Pocas personas eran tan insensatas como para atacar a un caballero con su atuendo completo, y mucho menos a dos, pero siempre había alguien tan estúpido o desesperado como para intentar lo impensable. Al acercarse, sintieron un fuerte olor a hierro en la nariz. Los caballeros mantuvieron una mano sobre las empuñaduras de sus espadas, preparándose para lo que verían. Aunque ciertamente esperaban encontrar un cuerpo, se sorprendieron al ver no a uno, sino a 4 hombres muertos en un montón. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Caín con dureza. Oí que el hombre de cabello dorado bajó por aquí, así que fui a buscarlo, respondió la chica. Los caballeros no tuvieron que adivinar su motivo para investigar a un noble que vagaba por los barrios bajos. Creí que uno de tus caballeros los había matado. No, no lo hicimos, dijo Abel. Caín. El caballero más alto se acercó para examinar los cuerpos mientras Abel vigilaba. Tras unos minutos, Caín concluyó. Todos murieron en menos de una hora, aproximadamente al mismo tiempo. Armas blancas, de diferentes diseños, cada una apuñaló por la espalda y les atravesó el corazón. Un profesional podría determinar más, pero creo que podemos asumir lo que ocurrió aquí. Lo atacaron desde este callejón y él respondió con su magia. Parece que las sospechas sobre su poder eran correctas, señaló Abel. Aunque Gilgamesh solo había sido visto invocando un objeto de sus círculos a la vez, nadie se atrevía a asumir que ese fuera el límite de su poder. La mayoría de los magos poderosos con un hechizo distintivo podían lanzarlo repetidamente o en conjunto con otro. Los círculos que Gilgamesh invocaba eran lo suficientemente grandes como para albergar una aeronave entera y también podían usarse para transportarse a sí mismo y a otros. Con los límites, la mecánica e incluso los elementos del hechizo más allá de la capacidad de cualquiera para adivinar, era evidente que su magia no debía subestimarse. Abel le tendió la mano a la chica de la calle. En ella había 2 grandes monedas de oro. ¿Puedo confiar en que guardarás en secreto lo que encontraste aquí?, le preguntó con seriedad.
La chica asintió con entusiasmo mientras le arrebataba las monedas de las manos. No vi ni oí nada, prometió antes de salir corriendo. Caín negó con la cabeza mientras veía a la chica desaparecer por la esquina. Se hace tarde, le comentó a Abel. ¿Crees que ya ha vuelto al castillo? Podemos tener esperanzas, dijo Abel con cansancio. De cualquier manera, necesitamos que la guardia de la ciudad recoja estos cuerpos. Suspiró profundamente. Esta es, sin duda, la misión más extraña que hemos recibido. ¿Puedes decirlo otra vez? Esto es fácil, no termines esa frase. Prometo que el próximo capítulo será más sustancial. Considéralo una idea de cómo todos los demás ven los acontecimientos que rodean al famoso rey de los héroes. Estoy tomando prestados personajes descaradamente en este punto, pero esa es la gracia del fanfiction. Si necesito un personaje para completar un rol, prefiero crear un personaje original o traer a cualquiera. Hay muchos huevos de Pascua en este capítulo, intenta capturarlos todos. Y mientras lo haces, recuerda reseñar. Las reseñas son alimento para el alma de un escritor. Capítulo 5. El rey enseña magia después de más de 2 años de silencio, he regresado. Había pasado una semana desde que Louise había convocado a Gilgamesh. Una semana muy larga. Louise había estado a punto de arrancarse los pelos. Había visitado varias veces la biblioteca del castillo en busca de libros de magia que impresionaran a Gilgamesh o que la ayudaran en sus propios estudios. Si bien la magia del rey se parecía más a la transmutación, Louise sabía que había algo más. La capacidad de los círculos dorados para atravesar el espacio inexplicablemente no encajaba con ninguno de los 4 elementos tradicionales. La única otra dirección a la que la llevaron sus estudios fue hacia la magia del vacío, en gran parte desconocida, del fundador. Buscar por esa ruta rozaba la herejía. Como devota seguidora del fundador, no exploró ese camino más allá. Esto dejó a Louise estancada en sus avances mágicos. Para añadir más estrés, se vio obligada a ser la mediadora semioficial entre Gilgamesh y todos los demás habitantes del castillo. Aparte de la princesa Henrietta y los 2 caballeros asignados, ningún residente del castillo podía conversar con Gilgamesh. Por lo tanto, siempre que alguien quería preguntarle algo al rey, solía acudir a Louise. Fue frustrante. ¿Le gustaría al rey cenar al aire libre? ¿Está dispuesto su majestad a reunirse con el cardenal Mazarino esta tarde? ¿Le gustaría a su majestad un recorrido por las atracciones de la ciudad? Por un lado, por primera vez en su vida, Louise era considerada alguien superior al cero, la desgracia de la familia Baviere. Desafortunadamente, era básicamente la secretaria de un rey extranjero al que claramente no le importaba nada más que él mismo, excepto quizás ella. Además, aún no había logrado impresionar a Gilgamesh. Él no le había dado una fecha límite estricta, pero no era paciente. No estaba segura de cuánto tiempo podría aguantar sin obtener resultados. Con todo el estrés acumulándose sobre ella, Louise invoca al rey de los héroes por Rainstar 3 capítulo 4. El rey explora el Capitolio, Exomaque feliz 4 de julio. Para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, aquí hay un capítulo del rey Gilgamesh. Espera, algo suena mal aquí. Por segunda vez en tantos días, Louise se despertó al oír unos golpes frenéticos en su puerta. Se frotó los ojos legañosos y gritó con voz cansada. ¿Sí? Señorita Baviere. Se escuchó la voz de Sir Abel a través de la puerta. ¿Sí, qué es? Mis disculpas si te desperté, pero ¿sabes dónde está el rey Gilgamesh? La pregunta sacó a Louise de su letargo. ¿No está en el castillo? Preguntó alarmada. Desayunó temprano y luego desapareció. Esperábamos que les contara sus planes. No, nunca dijo nada sobre sus planes para hoy, respondió Louise. Luego pensó más. Aunque sí mencionó que buscaba entretenimiento, ya que la biblioteca le decepcionó. ¿Sabes qué considera él entretenimiento? Ojalá, murmuró Louise en voz baja. Más alto, para que Abel pudiera oírla, respondió. Creo que le interesa encontrar gente que le llame la atención. Me temo que no sé nada más. No tiene por qué disculparse, le aseguró el caballero. No hemos encontrado ninguna pista, así que esto ayudará a acotar bastante nuestra búsqueda. Agradecemos mucho su ayuda. Luego añadió. Además, la princesa quiere que sepa que el desayuno está listo para servirle cuando lo desee. Una criada vendrá pronto para atenderla. Louise suspiró al desvanecerse el sonido de los pasos del caballero. La verdad es que puede que lo haya invocado, pero no entiendo qué le pasa por la cabeza, se quejó. ¿Refinar la búsqueda? Ja. Con esa aeronave, ya podría estar en la mitad de Galia.
Tendríamos suerte si todavía estuviera en Tristán, y más aún en la capital. Gilgamesh, vestido con la típica ropa de un noble, paseaba por la calle principal de la capital. El único cambio que hizo en su atuendo fue añadir un elegante sombrero fedora. Normalmente, el rey prefería llevar el cabello al descubierto para realzar su esplendor, pero debía admitir que el extraño sombrero de ala ancha era excelente para protegerle los ojos del sol. La ropa de la época era demasiado pesada y ajustada para su gusto, pero tenía cierta practicidad y estilo. Consideraría conseguir ropa hecha a medida más tarde, suponiendo que pudiera encontrar un sastre apropiado y digno de servir a un rey. Como en la mayoría de las grandes ciudades, la carretera principal trazaba una línea recta que conducía a la gente al edificio más importante de la ciudad. En este caso, se trataba del Castillo Real. En el camino hacia el castillo se encontraban propiedades privilegiadas para los nobles que deseaban vivir cerca del edificio real, así como para los negocios que buscaban captar la mayor clientela noble. Normalmente, eran los propios nobles quienes podían permitirse comprar el local para un negocio, y encargaban a un plebeyo la gestión diaria, mientras que el señor o la señora se concentraban en la administración de su territorio. En resumen, la calle principal de Tristán debería haber sido un lugar privilegiado para encontrar gente importante. Sin embargo, ni una sola persona ni cosa llamó la atención de Gilgamesh. Deambuló por las tiendas, intentando averiguar si había algo de valor. Las vistas pasaron como una nube desprovista de interés. Claro, había tiendas de varitas y alquimia prácticamente desconocidas en la tierra, pero que fuera nueva no la hacía digna de su atención. Un nuevo tipo de insecto no merecía admiración si era aplastado de todos modos. Todos los productos que se vendían eran innegablemente mediocres. La ropa era de calidad regular, la comida tenía un sabor soso y la gente no impresionaba. Para un mundo donde la magia era abierta y abundante, los humanos eran patéticamente débiles. Aparte de Louise, Gilgamesh aún no había conocido a nadie que considerara digno de su atención. El rey extranjero vagó por todo el distrito noble de la capital, buscando algo de valor. Estos magos, como se llamaban a sí mismos, eran poco más que los magos de su propio mundo bajo un nombre más prestigioso. Gilgamesh percibía algo fundamental diferente en su linaje, un rasgo que los habría hecho destacar en la tierra. Sin embargo, las diferencias no parecían merecer la pena investigarlas. Louise, de nuevo, era la única excepción. Esta fue una nueva experiencia para el rey de los héroes. No tenía responsabilidades ni derechos sobre estas personas ni sobre sus tierras. Era un observador externo, explorando por placer. La experiencia habría sido liberadora, excepto que estaba aburrido. Tras concluir que no había nada de interés en la alta sociedad, Gilgamesh decidió descender a los reinos inferiores. El camino principal desde el castillo finalmente conducía al distrito comercial. Si bien esta parte de la ciudad no era exclusiva de los nobles, seguía siendo una zona importante que algunos frecuentaban. Una vez más, no había nada destacable. El potencial mágico promedio de los habitantes de los alrededores disminuyó significativamente, y no se encontraron nuevas variables. Visitó varios puestos para probar sus productos, pero descubrió que sus productos eran tan comunes como sus vendedores y clientes. Tras haber transcurrido casi todo el día y haber explorado todas las zonas más elegantes de la ciudad, Gilgamesh decidió adentrarse en los barrios bajos. Si bien despreciaba la suciedad, se podía aprender mucho de un país a partir del estilo de vida de sus clases más bajas. Todos los países podían presumir del esplendor de los ricos, pero pocos podían ocultar el desaliento de sus pobres. Mientras Gilgamesh caminaba, atraía numerosas miradas. Pocos nobles entraban en los barrios bajos, y aún menos caminaban con tanta seguridad por la zona sin una escolta completa. «Vuelve a tu castillo dorado, estúpido noble», le gritó un borracho. La gente con la que había estado bebiendo se apartó de inmediato, pues estaban lo suficientemente sobrios como para actuar por instinto de supervivencia. Gilgamesh no se giró, sino que habló con abrumadora autoridad. «¿Te refieres a mí, mestizo?». Gilgamesh oyó al hombre atragantarse, y luego el golpe sordo de su caída al suelo. Curioso, giró la cabeza y vio a una mujer pequeña pero corpulenta que empujaba la cara del borracho al suelo. Ella misma estaba arrodillada, con el rostro agachado. «Le pido perdón a su señoría en nombre de mi esposo», suplicó. «No es el mismo cuando está borracho. No lo hizo con mala intención, lo juro. La lengua de los hombres se desata con el licor. Es entonces cuando la fea verdad de sus corazones se desliza hacia afuera», respondió Gilgamesh. La mujer se inclinó aún más, tocando el suelo con la frente.
Por favor, señoría. Tenga piedad. Gilgamesh los miró fijamente. El borracho, apenas consciente, y su esposa, que suplicaba con fervor. El pequeño grupo de espectadores retrocedió lentamente, temiendo provocar la ira de Gilgamesh. En cambio, el rey dijo: «¿Qué perros tan curiosos corretean por las entrañas de este miserable país?» Chasqueó los dedos acorazados. «Mujer, tú y tu marido vivirán. Me han dado mi primer gusto del día, así que sus vidas deberían ser recompensadas. Es usted muy generoso, señor». Gilgamesh no dijo nada mientras se alejaba. No había nada impresionante en el hombre ni en la mujer. No percibía habilidades especiales ni linajes notables. Y, sin embargo, la mujer había hablado con el rey, superando la presión de su aura intimidante para suplicar por la miserable vida de su esposo. Sin duda, había algunos individuos de carácter fuerte en Tristán. Desafortunadamente, por lo que había visto, eran muy pocos y distantes entre sí. El país caería. No por falta de un liderazgo fuerte, aunque eso sin duda era un problema, sino porque su gente carecía de la voluntad de seguir adelante y resistir. Quizás era hora de reunirse con personas más prominentes. Sin duda, sería mejor que tragar con las ratas de alcantarilla. Y hablando de esos asquerosos perros, Gilgamesh se detuvo y giró la cabeza hacia un callejón en sombras. «¿Planean hacerme esperar, cabrones?», gritó. Desde adentro se escuchó un grito: «Apresúrense». 4 hombres con capas andrajosas saltaron de las sombras del callejón. 4 cadáveres cayeron al suelo, cada uno con un arma blanca atravesándole el corazón. 4 tesoros se convirtieron en polvo dorado con el chasquido de los dedos de Gilgamesh. «¿Quieres probar suerte tú también?», preguntó. «Quizás seas más entretenido que estos chuchos». Desde los tejados, 2 figuras encapuchadas descendieron a la calle e hicieron una profunda reverencia. «No tenemos intención de luchar contra usted, Majestad», dijo la primera, con una voz juvenil. Una capa desgastada y color óxido con capucha lo cubría. «¿Ah?», preguntó Gilgamesh. «¿Sabes quién soy?». «En efecto», dijo la segunda persona, una mujer esta vez. Al igual que su compañera, llevaba una capa con capucha, pero la suya era color mostaza. «Hemos oído hablar de tu apariencia y tu poder. ¿Y aún así correteáis como ratas?», preguntó Gilgamesh. ¿Es esa forma de tratar a un rey? «Disculpe nuestra rudeza», dijo el hombre. Él y su compañero se quitaron las capuchas al mismo tiempo. El joven tenía cabello castaño dorado y brillantes ojos ámbar. La joven tenía el cabello y los ojos color rosa a juego. «Mi nombre es Lelia», se presentó primero la joven. «Y yo soy Mateo». Gilgamesh les echó un vistazo rápido. Sus uniformes y modales estaban por encima de los de la gente común, pero eso era todo. «¿Qué tienen que ver conmigo?». «Solo estamos aquí para observar», dijo Leila. No teníamos intención de interrumpir sus actividades. Gilgamesh entrecerró los ojos. «Su presencia ha sido una espina clavada durante la mayor parte del día», dijo secamente, provocando un escalofrío en los dos. Sin embargo, creían haber pasado desapercibidos, así que perdonaré su ignorancia. «Estamos muy agradecidos, Su Majestad», dijo Mateu. «Como debe ser», declaró el rey. «Sobre todo porque excusaré la presencia de espías en el país de mi invocador». Al ver las expresiones de pánico del dúo, Gilgamesh se burló. «Vamos, me tonto. Sus acentos son claramente extranjeros, y aún no he visto a un agente de Tristán capaz de otra cosa que no sea pavonearse como un gallo orgulloso. Que el emperador germano tenga espías desprevenidos en las entrañas de la capital de Tristán habla de su previsión». Gilgamesh no era omnisciente, pero gracias a su noble fantasma Shanat Baimuru, poseía una clarividencia que dejaba muy poco al misterio. El noble fantasma era la razón por la que podía discernir el valor de cualquier persona y cosa que se cruzara en su camino, a pesar de sus gustos incomparables. Por eso también se había percatado de que el dúo lo seguía poco después de abandonar el castillo. No habían mostrado ningún signo de sed de sangre, así que los ignoró. Se preguntaba hasta dónde estarían dispuestos a llegar para observarlo. Los callejones de los barrios bajos eran un lugar peligroso para seguir a alguien. Era difícil mantener la línea de visión, y los asaltantes siempre estaban al acecho de forasteros a quienes atacar. Que persiguieran a Gilgamesh tan lejos demostraba su dedicación. Rebelarse al ser atrapados en lugar de huir también demostraba que eran profesionales, o al menos lo suficientemente sensatos como para darse cuenta de que huir nunca fue una opción viable. «¿No te molesta nuestra presencia?», preguntó Lelia con cautela. «Se espera la presencia de espías extranjeros», dijo Gilgamesh.
En mi país, me enorgullecía verlos presenciar la gloriosa fuerza de mi reino. Las historias que divulgarían solo servirían para aumentar su fama. Sin embargo, no tuve piedad de los ladrones, saboteadores y asesinos. Nadie puede tocar lo que es mío. Quien cometa semejante crimen será condenado a muerte. Una mueca de desprecio cruzó el rostro de Gilgamesh mientras les daba tiempo a los dos espías para que asimilaran el mensaje. Ahora, váyanse de mi presencia antes de que me canse de ustedes. Asintieron e hicieron una última reverencia antes de desaparecer en un callejón. El rey sonrió con suficiencia. Aunque no había encontrado ningún tesoro nuevo, el día había sido entretenido a su manera. Louise levantó la vista de su libro de antiguos rituales mágicos al ver aparecer ante ella un gran círculo dorado. Una semana antes, la visión la habría asustado. Sin embargo, tras varios días lidiando con Gilgamesh, la novedad empezaba a desvanecerse. La joven maga dejó el libro y se puso de pie. Cuando Gilgamesh entró en la biblioteca, hizo una reverencia y preguntó: ¿Se encuentra bien, Majestad? En efecto, mi invocador, respondió Gilgamesh. Encontré un par de mestizos interesantes durante mi tiempo libre. A este país le falta calidad, pero hay más bajo la superficie de lo que se ve a simple vista. Louise no tenía nada que decir al respecto. Tristán era el país con mayor concentración de nobles y magos de alto rango. Si le costaba encontrar gente interesante allí, en la misma capital, dudaba que su curiosidad se viera satisfecha en otro lugar. En cambio, decidió darles un consejo para ayudar a los guardias, que estaban sobrecargados de trabajo. Le ruego a su majestad que informe a la guardia cuando salga del castillo, dijo. La estaban buscando desesperadamente. Y la buscaban en busca de respuestas que ella no tenía. No soy su pupilo ni súbdito de su gobernante, se burló Gilgamesh. Lo que hago para mi ocio no les incumbe. Su reacción fue exactamente la que Louise esperaba. Suspiró suavemente. Como diga, majestad. Gilgamesh hace cosas de Gilgamesh. Sé que es un capítulo corto, pero esto es todo lo que tenía sobre Gilgamesh porque solo se centra en lo que importa, y muy poco le importa. Así que, sin más preámbulos, esperar. ¿Qué es esto? ¿El capítulo está apenas a la mitad? ¿Otro omake? ¿2 capítulos seguidos? Ay, pero este es canon. El rey no puede ser encontrado una canon omake. Cuando el capitán Wardes les dijo a Sir Cain y Sir Abel que vigilaran al rey Gilgamesh, esperaban tener que lidiar con los habituales dignatarios extranjeros que intentaban imponer su autoridad en todas partes. Ciertamente, el rey Gilgamesh era alguien que asumía la sumisión de todos a su alrededor. Además, solía tener una mirada crítica y de desprecio, lo que hacía que la mayoría del personal se sintiera comprensiblemente nervioso a su alrededor. Lo inesperado, sin embargo, era hasta qué punto hacía lo que quería, incluso desaparecer en el aire, sin apenas avisar. Lo último que le dijo a Caín, quien lo observaba, fue: no me sirves en este momento. Puedes retirarte. Caín respondió: perdóneme, majestad. Pero tengo órdenes de permanecer a su lado hasta que se me ordene lo contrario. El rey hizo un gesto de desaprobación, entró en un círculo dorado y desapareció. Se inició de inmediato una búsqueda encubierta, pero no tuvieron éxito. Al igual que la vez anterior, no había forma de rastrear a dónde había ido el rey. El misterioso círculo era obviamente mágico, algo que cualquier mago podría confirmar, pero no había ninguna indicación de dónde había ido el rey. Esto sembró el pánico entre los caballeros, hasta que la señorita Valiere reveló que el rey buscaba entretenimiento. Aunque eso normalmente limitaría la búsqueda a unas pocas opciones, como los jardines, los mercados o el barrio rojo, los excéntricos del rey Gilgamesh dejaron incontables opciones de búsqueda. Sir Able y Sir Cain se encontraban entre los caballeros enviados a la ciudad en busca de pistas. Ambos conocían lo suficiente los gustos de Gilgamesh como para darse cuenta de que las altas esferas de la sociedad de Tristán no lograban impresionarlo. Por lo tanto, decidieron comenzar su búsqueda en la zona más diversa de la ciudad, el distrito comercial. Disculpe, señora. ¿Ha visto a un extranjero de cabello dorado y ojos rojos? Preguntó Caín. La tendera de mediana edad levantó la vista y vio a los dos jóvenes, ataviados con sus atuendos de caballero. Pues sí, lo hice, respondió con un tono de cortesía forzada. Los caballeros intercambiaron una mirada. Cualquiera con esa reacción sin duda tuvo un encontronazo reciente con Gilgamesh. ¿Sabes a dónde fue? Preguntó Abel. La dependienta señaló con el dedo más adelante. Al parecer, no le gustó mi mercancía y fue a buscar algo mejor, dijo con enfado.
Mis pasteles cuentan con el respaldo personal de las familias Marbot y Vaux. Mi marido trabaja duro para hornearlos frescos cada mañana. Pueden ver que no son de inferior calidad, y mucho menos aptos para perros. Seguro que sí, le aseguró Abel a la furiosa mujer. Con una idea en la cabeza, sacó su monedero. De hecho, si pudiéramos llevarnos uno de tus croissants, te lo agradeceríamos muchísimo. De inmediato, el ánimo de la dependienta dio un vuelco. ¡Ay, qué amable!, dijo con dulzura. Tómate unas copas para el camino. Muchas gracias, señora. Estamos de servicio, le recordó Caín a su compañero. La respuesta de Abel fue entregarle un croissant, que el caballero más alto aceptó con un suspiro. En ese momento su búsqueda se volvió mucho más fácil. Más de la mitad de los vendedores a los que preguntaron habían visto a Gilgamesh. ¿Cabello rubio y ojos rojos? Lo vi hace poco. Ese caballero tenía ojos de halcón. ¿Noble extranjero? Sí, tiene sentido. Conozco a todos los nobles de esta ciudad, y ninguno tiene la misma presencia que el hombre. Sí, un hombre con esas características revisó mis mercancías. Chasqueó la lengua y las llamó prendas indignas incluso del más bajo noble. Hasta el duque de Valiere compró una capa en mi tienda. Parece que el rey Gilgamesh ha causado una fuerte impresión en el pueblo, comentó Caín. Al menos ninguno sabe que es rey, dijo Abel. No me imagino que eso salga bien. Caín asintió. Según nuestra información, no debería estar muy lejos de aquí. Los dos caballeros contemplaron el estrecho callejón por el que Gilgamesh fue visto por última vez. Con cautela, entraron, atentos a su invitado díscolo a los molestos merodeadores. Tras unos segundos de darse cuenta de que no les esperaba una emboscada, continuaron caminando a paso tranquilo. ¿Por qué un rey iría a los barrios bajos?, preguntó Abel. ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de ese rey?, respondió Caín con cansancio. He intentado conversar con él, pero prefiere responder con sencillez o ignorarme por completo. Con tus habilidades de conversación puedo ver por qué, bromeó Abel. Caín puso los ojos en blanco. ¿Y cómo te va con la señorita Valiere?, preguntó. Espero que no hayas coqueteado con la prometida del capitán. No me atrevería, juró Abel. En cuanto a nuestras conversaciones, han sido breves. Supongo que es bastante cordial. Menos intimidante que su madre, eso seguro. Pero he aprendido más observándola que hablando con ella. ¿Has visto cómo se comporta con el rey Gilgamesh? Respetuoso, pero audaz, dijo Caín asintiendo. Me siento sofocado cuando me acerco demasiado a él, pero a ella no parece afectarle. Así que no soy solo yo, dijo Abel con alivio. Pensé que era una locura sentir la necesidad de alejarme de él para respirar bien. Me pregunto si será magia. Si así fuera, la hija de la duquesa sería la más afectada, ya que no puede usar magia, dijo Caín. Creo que esos rumores son falsos. Caín levantó una ceja. ¿Cómo? Se dice que la señorita Valiere invocó al rey Gilgamesh con el conocido ritual de invocación, dijo Abel. ¿Cómo pudo una chica sin magia invocar a un rey con una magia tan poderosa como la suya? Y aún así, su propia familia no ha confirmado su habilidad mágica, replicó Caín. Lo que hace que esto sea aún más misterioso. No me digas que quieres investigar. Por supuesto que no. Caín se pellizcó el puente de la nariz, y no solo por el olor del callejón. Conozco esa mirada. Ni se te ocurra, dijo con insistencia. Somos caballeros grifos, no la Inquisición. Deja este asunto en manos de las autoridades competentes. La respuesta de Abel se interrumpió cuando una mancha marrón apareció rápidamente por una esquina cercana y se estrelló contra él. Él y Caín se apresuraron a empuñar sus espadas, pero se detuvieron al ver al supuesto agresor. La pequeña figura encapuchada prácticamente había rebotado contra el pecho de Abel. Era simplemente una niña de cabello amatista, que cayó hacia atrás e inmediatamente comenzó a frotarse la frente. Mira por dónde caminas, reprendió Caín al niño. La chica levantó la vista sorprendida, y luego aterrorizada al ver con quién se había topado. Lo siento. Balbuceó. Intentó alejarse de ellos, pero su mano se enganchó en el borde de su capa raída y acabó cayendo de espaldas. Abel rió entre dientes y le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. La chica miró su mano con recelo y se levantó sola. Siento haberte topado, dijo antes de alejarse un paso. Alto ahí, ordenó Caín. La chica se quedó paralizada. ¿Has visto a un hombre rubio y de ojos rojos pasar por aquí? La experiencia le permitió a Caín predecir el siguiente movimiento de la chica cuando sus ojos se abrieron de par en par.
se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo justo cuando ella empezó a correr. Oh, no, no lo harás. Déjame ir. Tranquilo, dijo Abel para tranquilizarlo. No vamos a hacerte daño, solo necesitamos averiguar a dónde fue. Los inútiles esfuerzos de la chica no cesaron, así que el caballero pelirrojo rebuscó en sus bolsillos un plan B de eficacia comprobada. Lanzó una moneda grande al aire. Como era de esperar, la chica dejó de retorcerse cuando sus ojos azules captaron el brillo del oro. Muéstranos a dónde fue, y esto es tuyo, dijo Abel. Sostuvo la moneda lo suficientemente cerca para que ella viera que era la auténtica, pero no lo suficiente para que se la arrebatara. ¿Trato hecho? La chica desconfió de Abel al principio. Mostrar dinero por un trabajo y luego retenerlo no era la artimaña más rara. Lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño o desprecio. Al no ver ninguna, asintió lentamente. Caín le soltó el brazo y ella lo fulminó con la mirada antes de darse la vuelta. Por aquí, dijo. Abel permaneció cerca de la espalda de la chica, mientras que Caín se mantuvo más atrás por si se topaban con una emboscada. Pocas personas eran tan insensatas como para atacar a un caballero con su atuendo completo, y mucho menos a dos, pero siempre había alguien tan estúpido o desesperado como para intentar lo impensable. Al acercarse, sintieron un fuerte olor a hierro en la nariz. Los caballeros mantuvieron una mano sobre las empuñaduras de sus espadas, preparándose para lo que verían. Aunque ciertamente esperaban encontrar un cuerpo, se sorprendieron al ver no a uno, sino a 4 hombres muertos en un montón. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Caín con dureza. Oí que el hombre de cabello dorado bajó por aquí, así que fui a buscarlo, respondió la chica. Los caballeros no tuvieron que adivinar su motivo para investigar a un noble que vagaba por los barrios bajos. Creí que uno de tus caballeros los había matado. No, no lo hicimos, dijo Abel. Caín. El caballero más alto se acercó para examinar los cuerpos mientras Abel vigilaba. Tras unos minutos, Caín concluyó. Todos murieron en menos de una hora, aproximadamente al mismo tiempo. Armas blancas, de diferentes diseños, cada una apuñaló por la espalda y les atravesó el corazón. Un profesional podría determinar más, pero creo que podemos asumir lo que ocurrió aquí. Lo atacaron desde este callejón y él respondió con su magia. Parece que las sospechas sobre su poder eran correctas, señaló Abel. Aunque Gilgamesh solo había sido visto invocando un objeto de sus círculos a la vez, nadie se atrevía a asumir que ese fuera el límite de su poder. La mayoría de los magos poderosos con un hechizo distintivo podían lanzarlo repetidamente o en conjunto con otro. Los círculos que Gilgamesh invocaba eran lo suficientemente grandes como para albergar una aeronave entera y también podían usarse para transportarse a sí mismo y a otros. Con los límites, la mecánica e incluso los elementos del hechizo más allá de la capacidad de cualquiera para adivinar, era evidente que su magia no debía subestimarse. Abel le tendió la mano a la chica de la calle. En ella había 2 grandes monedas de oro. ¿Puedo confiar en que guardarás en secreto lo que encontraste aquí?, le preguntó con seriedad. La chica asintió con entusiasmo mientras le arrebataba las monedas de las manos. No vi ni oí nada, prometió antes de salir corriendo. Caín negó con la cabeza mientras veía a la chica desaparecer por la esquina. Se hace tarde, le comentó a Abel. ¿Crees que ya ha vuelto al castillo? Podemos tener esperanzas, dijo Abel con cansancio. De cualquier manera, necesitamos que la guardia de la ciudad recoja estos cuerpos. Suspiró profundamente. Esta es, sin duda, la misión más extraña que hemos recibido. ¿Puedes decirlo otra vez? Esto es fácil, no termines esa frase. Prometo que el próximo capítulo será más sustancial. Considéralo una idea de cómo todos los demás ven los acontecimientos que rodean al famoso rey de los héroes. Estoy tomando prestados personajes descaradamente en este punto, pero esa es la gracia del fanfiction. Si necesito un personaje para completar un rol, prefiero crear un personaje original o traer a cualquiera. Hay muchos huevos de Pascua en este capítulo, intenta capturarlos todos. Y mientras lo haces, recuerda reseñar. Las reseñas son alimento para el alma de un escritor. Louise había tenido suficiente. Rey Gilgamesh se dirigió al monarca. Gilgamesh, sentado en el jardín del castillo, levantó la vista del libro que estaba leyendo. Louise no reconoció la portada ni la escritura, así que supuso que se trataba de uno de los muchos tesoros del espacio más allá de sus portales. ¿Tienes algún otro mensaje que entregarme?, preguntó el rey con voz divertida. Louise negó con la cabeza. Es una petición egoísta, si me permite la pregunta. Inclinó la cabeza respetuosamente. Ah, ¿sí?
preguntó Gilgamesh. El libro seguía frente a él, pero la forma en que sus ojos miraban por encima dejaba claro que Louise captaba la atención del rey. Aún no has completado la sencilla tarea que te encargué, y aún así deseas algo de mí. Louise apretó los dientes y asintió, con la cabeza gacha en señal de deferencia. Si me lo permite. Gilgamesh tarareó distraídamente, pasando otra página. Louise no se atrevió a levantar la cabeza para ver su expresión. Muy bien, respondió finalmente. Pregunta. Pero por tu bien, más vale que esta petición valga mi tiempo. Louise levantó la mirada del suelo para encontrarse con los ojos rubí del rey. La amenaza era clara. El desafío estaba decidido. Solo quedaba lanzarse. Hundirse o nadar. Vivir o morir. Deseo aprender magia de ti. Pasó un momento de silencio. Luego un segundo. Y un tercero. Louise mantuvo la mirada fija incluso cuando sus rodillas empezaron a temblar. Para su alivio, Gilgamesh estalló en carcajadas. ¡Qué atrevida! Declaró. Bajó el libro y cruzó una pierna sobre el muslo. Dime, muchacha, ¿por qué debería? No encuentro nada útil en la biblioteca. Louise notó que la sonrisa de Gilgamesh se ensanchaba. Sí, había dicho antes que la biblioteca era inútil, pero no tenía por qué restregárselo con su petulancia. Lo único que se me ocurre para impresionarte es aprender magia, pero no sé por dónde empezar. Por favor, enséñame al menos lo básico. Soy estudiosa, puedo averiguar el resto, pero necesito un punto de partida. En efecto, asintió Gilgamesh. Tu entrenamiento actual es terriblemente patético. Sin embargo, no perderé el tiempo con un asunto tan trivial. Louise, que había estado esperanzada ante la expresión jovial del rey, se desanimó ante su comentario. Entonces, abrió mucho los ojos al ver que el libro que Gilgamesh sostenía fue lanzado hacia ella. Presa del pánico, estiró los brazos y lo atrajo hacia su pecho. A pesar de que el rey había lanzado el libro con un leve movimiento de muñeca, Louise se tambaleó hacia atrás por el impacto. Solo a fuerza de voluntad logró mantener los pies en el suelo. Esto debería servir, declaró Gilgamesh. Muéstrame algo interesante para el final del día. Agitó la mano con desdén. El fin del día. Repitió Louise con incredulidad. Era muy poco tiempo. Sobre todo con su tasa de éxito. Intentaba hacerla fracasar. Gilgamesh arqueó una ceja. Tartamudeé, muchacha. No, majestad. Gracias, majestad, dijo Louise con formalidad. Hizo una profunda reverencia al rey antes de escabullirse con el libro apretado contra el pecho. Louise estaba muy contenta de haber hablado con Gilgamesh por la mañana. Eso le dejaba un día entero para descifrar los misterios del libro. En la seguridad de su habitación en el castillo, lejos de la mirada de cualquier observador, Louise abrió el libro y leyó la primera página. Sus ojos se abrieron de par en par y luego frunció el ceño. Pasó a la siguiente página con la misma expresión de perplejidad. Pasó página tras página, visiblemente frustrada a medida que avanzaba. Louise dejó el libro. ¿Qué son estos garabatos en las páginas? ¿Dónde están las palabras? Era como si el libro estuviera escrito en un código pintoresco. Formas y símbolos fluían por columnas verticales. Algunos parecían objetos del mundo real, como una casa o una persona, mientras que otros eran una intrincada colección de trazos que Louise ni siquiera podía empezar a descifrar. No había palabras reconocibles ni una clave de traducción en ninguna de las páginas. Louise estuvo tentada de devolverle el libro a Gilgamesh y pedirle una copia traducida. Sin embargo, decidió no hacerlo. El rey ya me ha dado esto y ha dejado claro que espera resultados inmediatos, razonó para sí. Pedir más podría hacerle pensar que soy completamente incompetente. Louise se tomó un momento para calmarse. Aunque la tarea parecía imposible, creía que aún había una manera de lograrlo. Después de todo, Gilgamesh esperaba resultados para el final del día. El rey extranjero tenía más fe en sus habilidades que ella misma. Y dado lo que él podía hacer con su propia magia, sería una tontería por su parte ignorar sus expectativas. La joven maga volvió a examinar el libro, buscando algo que pareciera remotamente comprensible. Finalmente, encontró una sección con imágenes muy detalladas de una matriz rúnica. No sabía exactamente qué hechizo se suponía que era, pero podía sortearlo. Dado que Gilgamesh le había dado el libro como prueba inicial, dudaba que fuera demasiado peligroso. Ignorando los incomprensibles garabatos que recorrían las páginas, centró su atención en los diagramas que lo acompañaban.
Dos círculos superpuestos, dibujados en el suelo, símbolos dentro de los anillos, una persona dentro, murmuró Louise mientras hojeaba las páginas, intentando hacerse una idea de lo que debía hacer. Levantó la vista del libro y observó los costosos muebles de la habitación. Probablemente debería experimentar en otro lugar. Conseguir una habitación libre para practicar magia fue sorprendentemente fácil. Louise envió una solicitud a través de Abela Henrietta, quien la aprobó de inmediato. La princesa incluso recomendó una habitación en un ala del castillo que no se usara, donde el resto de los residentes no descubrirían ningún posible fallo. Aunque una voz en el fondo de Louise le decía que ese detalle extra demostraba la falta de fe de la princesa en ella, la voz de la razón le indicaba que era práctico. Después de todo, era muy improbable que funcionara a la primera. Si iba a estar experimentando todo el día, sería mejor hacerlo donde no la molestaran ni molestara a los demás. Louise no estaba segura de cómo debía dibujar los símbolos. Si bien los círculos mágicos eran reconocibles como fórmulas para hechizos, la mayoría solo requerían el elemento, la fuerza de voluntad y el nombre del hechizo. Algunas personas lograban dominar un hechizo hasta el punto de poder lanzarlo sin un cántico. En esencia, las fórmulas mágicas eran solo conocimiento académico como base para el lanzamiento de hechizos, más que algo útil. Afortunadamente para Louise, había prestado mucha atención durante sus clases de fórmula. Que no se diga que su fracaso en la magia no fue por falta de esfuerzo. Tomando uno de los muchos palitos con punta de carbón que le había pedido Abel, la niña comenzó a escribir. Cada símbolo estaba meticulosamente rayado contra el liso suelo de piedra. Trazaba líneas rectas usando las líneas del suelo como referencia. Los círculos estaban minuciosamente grabados en una superposición de pequeñas curvas. Listo. Louise se secó el dorso de la mano en la frente. Louise se colocó en el centro del círculo, con cuidado de no manchar ninguno de los símbolos. Respiró hondo para tranquilizarse. Luego, concentró su fuerza de voluntad. Desconocer el efecto del hechizo añadía un nivel extra de dificultad. Louise solo podía dejar que la magia fluyera hacia los símbolos y esperar lo mejor. Por el poder de los 5 elementos, actívalos. Cantó. Los símbolos de carbón inscritos en el suelo brillaban con energía blanca pura. Louise sentía cómo el hechizo consumía su fuerza de voluntad. Sintió un impulso instintivo de cortar el flujo de poder antes de que explotara, pero Louise se dio cuenta rápidamente de que el flujo de su magia se sentía diferente. En lugar de acumularse hasta el punto de que el hechizo detonara, su fuerza de voluntad se consumía continuamente sin mostrar signos de inestabilidad. Envalentonada, dejó fluir libremente su fuerza de voluntad. Las runas en el suelo bajo ella brillaron con más intensidad, volviéndose cegadoramente brillantes. Tras solo unos segundos, Louise empezó a sentir los efectos. Cada vez le costaba más concentrarse en el hechizo, pues este consumía su fuerza de voluntad. Dejó que ésta se agotara gradualmente y el brillo de los símbolos se desvaneció lentamente. Sin embargo, las runas no se volvieron completamente inertes. En cambio, un suave resplandor blanco persistió sobre cada anillo y símbolo. Louise no estaba muy segura de lo que había sucedido, pero con el brillo constante de las runas, el costo de fuerza de voluntad y la ausencia de una explosión, solo podía significar una cosa. Funcionó, dijo. Su voz se quebró, incrédula. Una sonrisa eufórica se dibujó lentamente en su rostro. No explotó. Lo hice. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entró un Abel alarmado. Señorita Louise, ¿se encuentra bien?, preguntó. Se detuvo al ver su amplia sonrisa y miró a su alrededor confundido. Creí oír gritos. Louise se aclaró la garganta y se obligó a mostrar una sonrisa digna. No es nada. Simplemente logré completar el hechizo en el que estaba trabajando. El caballero la miró sin comprender. Luego bajó la vista hacia las marcas tenuemente brillantes que rodeaban el suelo. Esa es una excelente noticia, dijo con sinceridad. Disculpe la interrupción de su trabajo. No me interrumpiste, ya había terminado, dijo Louise, sacudiéndose el polvo de la pechera del vestido. Frunció el ceño al darse cuenta de que su vestido, que le habían regalado como invitada del castillo, estaba manchado con vetas de carbón y huellas de manos. Oh, no. Enviaré una criada a tu habitación, dijo Abel amablemente. Unas cuantas manchas no son nada de qué preocuparse. Eso se agradecería. Abel asintió y salió por la puerta. Louise se levantó para cruzar la línea y seguirlo. Solo para golpearse la rodilla contra una pared invisible. La niña cayó al suelo con un grito. Abel asomó la cabeza por la puerta.
¿Se encuentra bien, señorita Valiere? Preguntó. Sí, Siseo Louise. Creo que tropecé con algo. Se levantó e intentó avanzar, pero volvió a golpearse la rodilla con algo. Su expresión se transformó lentamente en frustración y luego en pánico mientras empujaba el pie en vano. Abel reconoció rápidamente que algo andaba mal. ¿Señorita Valiere? Preguntó, dando un paso al frente sin que nadie se lo pidiera. Hay algo aquí, dijo Louise. Extendió la mano y sintió que sus dedos y palmas presionaban una pared invisible. Palpando a su alrededor, descubrió que la pared tenía una curva perceptible. Miró hacia abajo y notó que la curva coincidía con el contorno del círculo exterior que había dibujado. ¡Oh, no! ¿Necesitas ayuda? Tal vez, admitió Louise. El caballero se acercó a Louise y extendió la mano para igualarla de ella. Podía sentir una barrera que los separaba. No era gruesa, apenas tan larga como una uña, pero aún así era un obstáculo. Parece un hechizo de viento, pero no lo había visto antes, dijo. Escudo de viento usa una fuerza constante de viento para desviar y disipar ataques, y barrera de viento repele objetos. Pero esta barrera no tiene movimiento. Se siente como aire sólido. ¿Puedes arreglarlo? Haré lo que pueda, respondió. Disipar la magia del viento. Canalizando su espada, concentró su fuerza de voluntad en romper la magia del viento que rodeaba la barrera, pero el hechizo se deslizó sin causar daño. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo. Disipar magia de viento. Solo para lograr el mismo efecto. Nada. Disipa la magia del viento. Como el tercer intento de Abel no daba señales de éxito, y al ver que Louise parecía cada vez más preocupada, el caballero le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, lo solucionaremos, dijo. Parece que no puedo disiparlo directamente, así que tendremos que encontrar una solución. El caballero extendió las manos para palpar el exterior de la barrera. En lugar de ser completamente plana, se inclinaba suavemente hacia arriba y se estrechaba hasta formar una cúpula a pocos metros por encima de la cabeza de Louise. Tampoco parecía tener puntos débiles visibles desde el exterior. ¿Puedes disiparlo? Le preguntó. Parecía una pregunta estúpida, ya que habría sido lo primero que Louise haría en esa situación, pero tenía que asegurarse. A menos que hubiera visto la evidencia con sus propios ojos, no habría creído que Louise fuera capaz de lanzar hechizos. Louise se mordió el labio inferior antes de responder con un suave no. En ese caso, déjame llamar al capitán. ¿Vizconde Guardes? Preguntó Louise. ¿Por qué? Como mago de viento de clase cuadrada, probablemente podría romper esta barrera, explicó Abel. Después de todo, no podemos dejarte atrapado aquí todo el día. Eso sería un problema, admitió Louise. Muy bien, por favor, llame al vizconde Guardes. Pero, no le mencione mi situación a nadie más, dijo en voz más baja. No tenga miedo, mi señora, este caballero actuará con la mayor discreción. ¿Louise? Sí, conde Guardes. Me temo que no tengo idea de qué es esta barrera ni cómo romperla. Louise y Abel miraron al caballero mayor en estado de shock. Pero pensé que sería fácil para un mago tan poderoso como tú arreglar una barrera de viento, dijo Abel. Esto no es una barrera de viento, dijo Guardes. Se alimenta de fuerza de voluntad, pero no fluye viento a través de ella. Sospecho que es magia sin elementos, como la levitación. Pero la levitación no puede crear una barrera tan fuerte, señaló Abel. Y ese es el dilema, dijo Guardes asintiendo. Mi querida Louise, ¿cómo hiciste esto para empezar? Estaba siguiendo las instrucciones de un libro, dijo en voz baja. Supongo. Dijo Guardes, al ver el único libro en la habitación, por lo demás vacía. Louise lo había colocado contra la pared opuesta durante su experimento, por si el círculo explotaba. Dudaba que al rey le hiciera gracia que destruyera uno de sus libros por accidente. Sí. Guardes abrió el libro. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué es esto? Está en otro idioma, ¿puedes leerlo? No, admitió Louise tímidamente. Estabas lanzando un hechizo que encontraste en un libro que no podías leer, ¿por qué? El rey Gilgamesh me lo dio y quería que aprendiera un nuevo hechizo antes de que terminara el día, respondió Louise. Así que usé un hechizo rúnico. Funcionó, pero no sé cómo desactivarlo. La mayoría de los hechizos pierden su poder por sí solos si no se canalizan, comentó Abel. ¿Eso significa que este también caerá? Supongo. Respondió Louise vacilante. Usé toda mi fuerza de voluntad en este hechizo, y no parece que sea más débil. Me niego a quedarme de brazos cruzados y dejar que mi prometido espere, declaró Guardes. Por lo que sabemos, podrían pasar horas antes de que se disipe.
Si no se puede tocar la barrera desde fuera, la abordaremos desde otro ángulo. ¿El interior? Adivinó Abel. En absoluto, negó Wardes. Si los hechizos de mi querida Louise fallan mientras aún está dentro de esa barrera, podría resultar gravemente herida. Louise asintió a regañadientes. ¿Y entonces cómo salgo de aquí? Preguntó. Sencillo, declaró Wardes. Apuntamos donde la barrera no llega. Desenvainó su espada y señaló al piso de abajo. Transmutar. No pasó nada. Ah, el refuerzo de las murallas del castillo es más fuerte que mi magia de tierra, comprendió Wardes. Necesitamos encontrar un mago de tierra de clase cuadrada. ¿Hay algún mago de tierra de clase cuadrada en el castillo ahora mismo? Preguntó Louise. De hecho, uno de renombre llegó hace muy poco, dijo Wardes. Abel, ve a buscar al general. Dile que es urgente, pero sé discreto. Sí, señor. Señorita Valiere. No la había visto desde que era niña. Se ha convertido en una jovencita maravillosa. Gracias, general Gramont, dijo Louise con una reverencia. A diferencia de Guiche, el general Antoine III de Gramont era un excelente ejemplo de noble caballero. Le sacaba media cabeza a Wardes, con una complexión musculosa y una cabellera de rizos castaños dorados. Intimidante, pero afable, tanto en apariencia como en voz. ¿Y bien, qué parece estar pasando aquí? Preguntó el general. Debido a un accidente mágico, una poderosa barrera mantiene a la señorita Valiere encerrada en ese círculo, explicó Wardes. Creo que transmutando el suelo, podemos sacarla sin esperar a que expire el hechizo. ¿Una barrera, dices? Gramont se acercó a la silueta invisible y golpeó el aire con los nudillos. En efecto, esta es una magia extraña. Déjame sacar a la joven de aquí y luego me gustaría examinarla más de cerca. Siempre nos vendría bien otro hechizo poderoso en el ejército. Confío en que nada importante esté debajo de nosotros. Solo almacenamiento, señor, informó Abel. Bien. El general sacó su varita espada y cantó. Transmutar. Después de un largo momento de espera, todos miraron al general, quien también parecía confundido. Déjame intentarlo de otra manera, dijo. Volvió a lanzar el hechizo, esta vez despegando el suelo de piedra fuera de la barrera antes de intentar llegar al área bajo Louise. La piedra se desprendió, excepto que quedó una plataforma sólida bajo los pies de Louise. ¿Qué pasó, fundador? Preguntó Wardes. El general se arrodilló y metió la cabeza bajo el suelo. Hay una capa de piedra del grosor de mi uña del pulgar que se niega a ser transmutada, informó. Tiene aproximadamente el mismo grosor que la barrera invisible, se dio cuenta Abel. Entonces el hechizo crea una barrera protectora en una cúpula que incluso incluye el suelo, dijo Wardes pensativo. ¿Eso significa que estoy atrapada aquí? Preguntó Louise. Los tres hombres se miraron entre sí. Claro que no. Negó Gramont rápidamente. Somos tristanianos. Ninguna magia está fuera de nuestro alcance. Haré todo lo posible para rescatarte, mi querida Louise, dijo Wardes. Quizás la barrera podría estar diseñada para desactivarse desde adentro, reflexionó Abel. Demasiado arriesgado. Wardes descartó la idea de inmediato. Incluso difuminando las runas, el hechizo podría explotar. Disipar magia. Disipar magia. Disipar magia. 3 explosiones sucesivas impactaron en el mismo punto. De nuevo, se mantuvo firme. Sin embargo, Henrietta notó que los símbolos en el suelo comenzaron a parpadear. Louise, las runas en el suelo se desvanecen cuando intentas disiparlas. La pelirrosa miró las marcas que corrían bajo sus pies. Por supuesto, se dio cuenta. Las runas son la fuente del hechizo. La barrera es solo el resultado. Colocó la mano sobre los símbolos. Nada le impedía tocar las runas. Al trazar el suelo con la mano, descubrió que la barrera solo se activaba en el círculo exterior. El círculo interior contiene todo el proceso del hechizo, y las líneas que lo conectan con el círculo exterior vinculan el efecto con el destino. No estaba garantizado. Aunque Louise dominaba las runas, seguía siendo una forma de magia anticuada. No podía afirmar ser una maestra en el oficio, sobre todo con los símbolos extranjeros. Sin embargo, era la mejor teoría que tenía en ese momento. La princesa Henrietta asintió, entendiendo. Entonces, si eliminas la magia del círculo interior, entonces la barrera del círculo exterior debería desactivarse, terminó Louise con una sonrisa satisfecha. Se alejó del centro del círculo hasta que su espalda quedó presionada contra la barrera. Aquí va. Disipar magia. Fragmentos del suelo explotaron. Louise gritó mientras se cubría la cara. Louise.
Gritó Henrietta. ¿Estás herida? No está mal, dijo Louise después de un momento. Tenía varios cortes finos en las piernas expuestas, pero había tenido peores consecuencias con las explosiones. El mayor problema era que la barrera seguía intacta. Los símbolos seguían encendidos e intactos. Los fragmentos provenían de trozos de piedra alrededor de los bordes de las runas. Curiosamente, todo el daño estaba contenido dentro del círculo interior del diagrama. Louise gruñó. No me vencerás, estúpido círculo mágico. Disipa magia. Una explosión más fuerte cubrió el suelo de la barrera. Louise sintió que la presionaban contra ella mientras más metralla la alcanzaba. Logró levantar los brazos a tiempo para protegerse la cara. Aún así, sentía el dolor en brazos y piernas por la hemorragia. Louise. Aguanta. Gritó Henrietta. Intentó lanzar un hechizo de curación a través de la barrera, pero la magia del agua no logró atravesarla. Me niego a fracasar aquí, susurró Louise. Te estás haciendo daño. Gritó Henrietta desesperada. Para, por favor. La expresión del rostro de Louise reflejaba conmoción y traición. Creí que creías en mí, dijo en voz baja. Creo en ti, Louise, insistió Henrietta. Pero no quiero verte morir delante de mí. Tiene que haber otra manera de romper la barrera. Una vena en la cabeza de Louise latía con fuerza. Sabía que su teoría debería estar funcionando. Los símbolos habían parpadeado brevemente justo antes de la explosión. Las grietas en el suelo indicaban que el círculo interior era el punto débil. ¿Qué se le escapaba? ¿Por qué no funcionaba disipar magia? ¿Por qué no desaparece este hechizo olvidado por el fundador? Exclamó Louise furiosa, apuntando con su varita a las runas ofensivas. Como respuesta, la luz de las runas se desvaneció. El círculo interior se atenuó. Si bien no hubo cambios visibles en la barrera, los escombros acumulados en el borde cayeron sobre las líneas ahora inertes. Louise, dijo la princesa con asombro. Funcionó, dijo Louise triunfante. Funcionó. Corrió hacia Henrietta. Las dos chicas miraron hacia abajo, de donde provenía el sonido. Louise había atropellado sin querer el círculo interior, que estaba muy dañado y ahora tenía una grieta con forma de telaraña por donde lo había pisado. Henrietta agarró a Louise del brazo y la sacó del círculo justo cuando la piedra cedía al piso de abajo. Los dos observaron cómo las piedras se desprendían y se estrellaban contra el suelo. Se miraron. No recordaban quién había empezado, pero en cuestión de segundos, ambos reían con alivio. El rey Gilgamesh. El rubio real levantó la vista de su libro. Iluminada por la intensa luz del sol poniente, Louise de la Valliere estaba de pie ante él. El libro que había tomado prestado estaba bajo un brazo, y una cesta con útiles de escritura descansaba en el otro. Llevaba una muda de ropa limpia, un ajustado vestido rojo que le llegaba justo por encima de la rodilla, dejando al descubierto las líneas rosadas de piel recién cicatrizada que recorrían sus muslos y pantorrillas. Sus dientes, blancos como perlas, brillaban mientras Gilgamesh esbozaba una sonrisa satisfecha. Así que finalmente decidiste presentarte en lugar de enviar a uno de tus perros falderos. En lugar de morder el anzuelo, Louise declaró, estoy aquí para presentarles el resultado de mis hallazgos. Como esperaba, dijo el rey. Sin embargo, te aconsejo que hagas tu demostración rápido. Tienes muy poco tiempo. Louise asintió. Rápidamente se puso a dibujar sobre el pavimento de piedra. Gilgamesh la observaba con ojos divertidos. Los trazos que hacía eran rápidos, pero no descuidados. Una excelente muestra de caligrafía y geometría. Para cuando el sol alcanzó las copas de los árboles, el conjunto estaba perfectamente montado. La pelirrosa entró al círculo interior y gritó, barrera. Su cántico no produjo ninguna explosión. La fuerza de voluntad que canalizó en el hechizo fue absorbida por el conjunto rúnico. El anillo de símbolos se iluminó y proyectó la barrera mágica. Invisible para el hombre común, pero muy perceptible para los ojos rubí del rey. Aún así, no iba a dar sus elogios gratis. Gilgamesh hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Eso es todo? Preguntó con altivez. Ese campo delimitado no tiene nada de especial. Solo una simple barrera diseñada para ser impenetrable mientras tenga maná para alimentarse. Sirve para proteger objetos de valor, pero es una mala opción para la defensa personal. ¿Cómo planeas salir? ¿Vas a usar tu infame explosión? ¿Tienes suficiente control para drenar el maná del hechizo sin causar daño? Los ojos del rey brillaron de diversión al ver cómo el rostro de Louise se contraía con cada palabra burlona que le lanzaba. Disipar runas.
Contrariamente a las expectativas de Gilgamesh, Louise no recurrió a la fuerza bruta ni a un desmantelamiento delicado. El entramado mágico del hechizo simplemente se deshizo a su orden. La luz que indicaba la magia que fluía por las runas se desvaneció rápidamente y murió, y sin su fuente de poder, la barrera se disipó rápidamente sin alardes. Luisa miró al rey expectante. Gilgamesh observó atentamente cómo el sol desaparecía en el horizonte. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro antes de estallar en carcajadas. ¡Qué divertido! Has completado tu tarea con la precisión de un verdadero artista. ¿Eso significa que aprobé? Preguntó Louise esperanzada. Deberías ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta de la respuesta a eso. Entonces me enseñarás magia. El rey volvió a reír. ¿De dónde sacaste esa idea tan tonta? El rostro de Louise se llenó de pánico. Pero dijiste que te mostraría algo interesante al final del día. Eso significaba que me enseñarías magia ya que lo logré, ¿verdad? No te atrevas a ponerme palabras en la boca. Nunca dije que esa fuera la condición para enseñarte. Me negué rotundamente a perder el tiempo con esas trivialidades, debes recordarlo. La pelirrosa se quedó boquiabierta, pero luego se cerró de golpe al notar que su rostro se calentaba. Tú. Siseó entre dientes. ¿Qué sentido tenía lo que hice entonces? Para divertirme. ¿Qué otro propósito podría tener? No he comido desde esta mañana. Pasé todo el día atrapada en un pequeño círculo en una trastienda. Todavía me duelen las piernas de los cortes. Las quejas fluían de la lengua de Louise con la ferocidad de un río espumoso y embravecido. Estoy agotada. ¿Y todo esto era una broma para ti? No puedo creerlo. La alegría de Gilgamesh se apagó. Cuidado con lo que dices, muchacha, le advirtió. Te olvidas de tu lugar. Louise estaba furiosa. Respiraba con fuerza y tenía los dedos apretados en puños, tan fuertes que los nudillos se le pusieron blancos. Necesito ayuda, dijo. Su ira seguía presente, pero aún así, suplicó. Por favor, enséñame magia para convertirme en una maga poderosa. Ella inclinó la cabeza ante él. Hace días, dijiste que si te impresionaba, me darías poder. Puede que no sea digno de ser maestro de un rey de tu calibre, pero sin ti no puedo hacerme más fuerte. Gilgamesh frunció el ceño un instante, aunque Louise no pudo verlo. ¿Estás dispuesto a jurarme lealtad y convertirte en mi vasallo? Preguntó. Louise levantó la vista y lo miró a los ojos. Sabes que jamás le daría la espalda a la princesa Henrietta, dijo con firmeza. Entonces no tenemos nada más que discutir. Ya veo. Louise apartó la mirada. Le deseo buenas noches, Majestad. Gilgamesh la despidió sin decir palabra. La muchacha mantuvo un ritmo razonable. Si no fuera por la rigidez de sus movimientos, sería difícil saber si algo andaba mal. A pesar de todo lo que le había sucedido, aún se mantenía con el aplomo propio de una noble de su ascendencia. El rey la observó marcharse, permaneciendo inmóvil incluso cuando su guardia asignada se acercó. ¿Le gustaría retirarse por la noche, Su Alteza? Preguntó Caín. El rey no habló de inmediato. Siguió con la mirada la figura de Louise hasta que los muros del castillo la ocultaron de la vista de los mortales. Dime, ¿qué te parece esa chica? Preguntó, ignorando por completo la pregunta anterior. Caín no pareció desconcertarse por la incongruencia. Al fin y al cabo, era lo habitual al conversar con Gilgamesh. La señorita Valiere es muy impulsiva, casi fanática, respondió. Es una pena que no sepa usar los elementos, pero parece que tiene talento para las runas y la magia ritual. Podría recibir formación adicional en Romalia si no decide establecerse con el vizconde Wardes cuando sea mayor de edad. Sueña con ser una poderosa maga al servicio de la princesa, comentó Gilgamesh. No había juicio alguno en su comentario. Su voz era completamente neutral, como si estuviera haciendo un comentario trivial sobre el clima. En tu opinión, como una de las pocas personas competentes que he conocido, ¿es factible su sueño? No, admitió Caín tras un momento de espera. Supuso que Gilgamesh quería una opinión sincera en lugar de edulcoraciones. Si bien la princesa puede tener a cualquiera a su servicio, la señorita Valiere carece del talento para ser una maga comparable a su madre, Karin del Viento Pesado. Si continúa mejorando, podría ser muy útil para su Alteza. Sin embargo, hasta ahí es donde veo que llegará con su talento. Tu ignorancia es ofensiva para mi oído. Caín se contuvo para no estremecerse ante las frías palabras. Le pido disculpas por mi ignorancia, Majestad, dijo. Solo soy un humilde caballero grifo. Mi conocimiento mágico no se compara con el suyo. Gilgamesh asintió.
Tu franqueza y tu conciencia son tu salvación, dijo. Se levantó de la silla. Por eso, te lo haré saber. Esa chica tiene más potencial que todos los habitantes de este decepcionante reino juntos. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Ya casi es la hora. Con una risa casi siniestra, Gilgamesh avanzó. Un círculo dorado apareció frente a él, envolviéndolo antes de desaparecer en un lugar desconocido. Caín dejó que su cuerpo se desplomara mientras intentaba que su corazón dejara de latir con fuerza y que sus pulmones volvieran a respirar correctamente. A veces, me pregunto si no debería haberme convertido en un caballero normal. Nunca se dio cuenta de que, a medida que Gilgamesh pasaba por el círculo, los flecos de la ropa del rey habían comenzado a desvanecerse y convertirse en polvo dorado. La dicción de Gilgamesh a veces le da un ataque a Microsoft Word. Pero intento ser fiel al personaje, no al inglés. Ahora puedo anunciar que, durante mi descanso, he terminado de escribir y editar la historia. Hay 3 capítulos posteriores a la historia en proceso que probablemente añadiré como omakes postcanon, pero la historia principal ya está terminada. Subiré los capítulos cada 2 semanas, normalmente, hasta que la historia esté terminada. Tengo muchas reseñas y mensajes privados que revisar desde que desaparecí, pero incluso en mis vacaciones, la razón por la que seguí escribiendo fue porque las reseñas son alimento para el alma de un escritor.